Buen día, mi nombre es Kevin Marcelo Torres Pinza, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y este video es con relación a la materia de Fundamentos de Matemáticas. La finalidad de este video es para explicar lo que hemos realizado y los temas que hemos visto durante estas semanas de clase. Durante estas semanas de clases hemos visto diferentes temas, pero este video se centra en la lógica. Para saber lo que es lógica, primero tenemos que saber qué es una proposición. Una proposición es un enunciado que puede tener un valor de verdadero o falso. Las proposiciones tienen principios, como el principio del tercero excluido. Este principio nos dice que una proposición o es verdadera o es falsa. También tenemos el principio de no contradicción, el cual nos dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, tiene que ser una de las dos. Existen dos tipos de proposiciones, las simples y las compuestas. Las proposiciones simples se expresan sin ayuda de otras. ¿Qué queremos decir con esto? Que las proposiciones simples son enunciados que no necesitan de nada más para tener sentido, como puede ser el ejemplo de hoy es lunes, el planeta Tierra es el tercero del sistema solar, etc. No necesitan de otras proposiciones para tener sentido. Por otro lado están las proposiciones compuestas, las cuales sí necesitan de dos o más proposiciones para complementarse. Y esto es lo que es la unión de dos o más proposiciones para que tenga sentido. Para formar las proposiciones compuestas se necesita de conectores lógicos. ¿Qué es un conector lógico? Un conector lógico es un símbolo que nos sirve para unir o relacionar las proposiciones y que tengan sentido. Dentro del tema de lógica y la representación de proposiciones tenemos la sintaxis de la lógica, que son las reglas que debemos seguir para que una proposición tenga sentido y esté bien representada. Número 1. La representación. Una proposición siempre se va a representar con una letra mayúscula del abecedario. Puede ser de la A a la Z, cualquier letra. Pero las más usadas son P, Q, R, S, T. Número 2. Las conectivas. Las conectivas no son más que los conectores lógicos, pero en estos días hemos estudiado solo 5. Negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, que tienen sus distintos signos, como podemos ver. En punto número 3 tenemos unas reglas que debemos seguir con relación a las conectivas antes mencionadas. Como es, la negación se escribe antes de la proposición, o sea, se usa como prefijo, como podemos ver. Esa proposición se lee la negación de P o la negación de Z. Otra regla son las conectivas van entre proposiciones. Esto solo aplica para la conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. Como podemos ver, A, disyunción, B o W, implicación, T. Como punto número 4 tenemos el valor de verdad. ¿Cómo se representa el valor de verdad? Para verdadero se usa la letra minúscula V y para falso se representa la letra minúscula F. Y como último punto, el número 5, tenemos los paréntesis. Los paréntesis los vamos a utilizar para separar proposiciones, para que no se confundan y tenga sentido una proposición y no haya ambigüedad. También vimos los axiomas de valores de verdad. En este tema vimos cómo se relacionan las conectivas y las proposiciones para tomar los valores de verdad. Como por ejemplo, el valor de verdad de la negación de una proposición es el valor de verdad opuesto a dicha proposición. Como podemos ver en la imagen, si P es verdadero, la negación de P es falso y viceversa. También tenemos la conjunción, que nos dice el valor de verdad de la conjunción de dos proposiciones es verdadero si el valor de verdad de ambas proposiciones también lo es decir, verdadero. Como podemos ver en la imagen, P es verdadero, Q es verdadero y el resultado del valor de verdad también va a ser verdadero. En los otros casos va a ser falso. También tenemos la disyunción, que nos dice el valor de verdad de la disyunción de dos proposiciones es falso únicamente si el valor de verdad de las dos proposiciones también lo es, o sea, falso. Como podemos ver en el ejemplo, P es falso, Q es falso y el valor de verdad de esa disyunción también va a ser falso, el resto es verdadero. También tenemos a la implicación, que nos dice que el valor de verdad de dos proposiciones es falso si y solamente si el antecedente es verdadero y de consecuente falso. Como podemos ver en el segundo caso, P es verdadero, Q es falso y la implicación de eso sería falso, el resto es verdadero. También tenemos la doble implicación, que nos dice el valor de verdad de la doble implicación de dos proposiciones es verdadera únicamente si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Como podemos ver en el primero y último caso, P es verdadero, Q es verdadero, por lo tanto la doble implicación también es verdadero. También podemos notarlo en el ejemplo de P es falso, Q es falso, el valor de la doble implicación es verdadero. Al estudiar los axiomas de valores de verdad, también encontramos lo que es tautología, contradicción y contingencia. Lo que nos dice la tautología es que si una proposición que se expresa a través de otras proposiciones se denomina tautología si el valor de verdad es verdadero, sin tener en cuenta el valor de verdad de las proposiciones anteriormente dichas. La contradicción nos dice casi lo mismo que la tautología. Una proposición que se expresa a través de otras proposiciones se denomina contradicción si el valor de verdad es falso, sin tener en cuenta el valor de verdad de las otras proposiciones. Y una contingencia es como la mezcla de una tautología y una contradicción, porque en una proposición representada por otras proposiciones encontramos valores de verdad mezclados entre verdadero y falso. Al estudiar las tautologías encontramos las más relevantes, como son doble negación, ley de Morgan para la negación de la conjunción y de la disyunción, la contrapositiva, implicación disyunción, negación de la implicación, transitiva de la implicación, silogismo hipotético disyuntivo, asociativa de la disyunción y principio de no contradicción. Todas estas tautologías las hemos revisado durante clases y las hemos puesto en práctica o las hemos usado para realizar las diferentes actividades que nos han puesto. Ya sabemos qué es una proposición, cuáles son sus características, pero no hemos visto qué es la forma. La forma solo es cómo las proposiciones pueden tener diferentes combinaciones y aún permanecer con el mismo valor de verdad. Como por ejemplo tenemos la disyunción de la negación de una proposición y de otra proposición, donde la negación de la primera proposición puede ser representada por otra proposición al igual que la segunda. Como podemos ver en este caso, la negación de A es igual a la negación de la implicación entre P y R, y B es igual a la disyunción de W y de la negación de T.
para no cambiar su valor de verdad, pero sí su forma, podríamos representarla como la disyunción de la negación de una proposición y de otra proposición. La lectura y la forma no cambia, más su representación sí lo hace. Después de analizar las proposiciones, llegamos a lo que es deducción lógica, que no es nada más que la obtención de resultados a través de premisas o en este caso de proposiciones antes mencionadas. La deducción lógica tiene una representación, como podemos ver en el primer recuadro, P, ese símbolo raro, y Q. P y Q representan proposiciones, como ya lo mencionamos. El símbolo raro o esa como T acostada es un conector y se deduce lógicamente. También se lo conoce como trinquete, pero se lo usa más como se deduce lógicamente. Esta proposición tiene diferentes formas de leerse, pero significan lo mismo. Como por ejemplo, Q se deduce lógicamente de P, o de P se deduce lógicamente Q, o también se puede usar otra palabra como Q se infiere de P. Pero este último caso es como más para ahorrarnos tiempo y el trabajo de decir se deduce lógicamente. Significa lo mismo, más no está bien dicho al 100%. También revisamos qué son las reglas de inferencia, como la modus ponens o la modus tollens, aunque sus nombres reales son modus ponendus ponens y modus tollendus tollens. Lo que nos dice la modus ponens es que si tenemos P, entonces Q, y tenemos la proposición P, se deduce Q. En modus tollens, en cambio, se dice que P, entonces Q, y tenemos la negación de Q, se puede deducir la negación de P. Con este mismo método hemos analizado lo que es la introducción de la conjunción, la eliminación de la conjunción, la introducción de la disyunción, dilema constructivo y transitiva de la implicación. Luego de ver estos temas llegamos a lo que son equivalencias lógicas. Una equivalencia es una igualdad. Si un lado es igual, el otro también lo va a ser. Pero en el caso de lógica, si una proposición de aquí tiene un valor de verdad y otra proposición debe tener el mismo valor de verdad para que sean equivalentes. Para representar una equivalencia lógica se usa el signo como tres líneas paralelas y se lee P es equivalente lógicamente a Q. En equivalencias lógicas encontramos tres particularidades, como son la doble negación. La doble negación de una proposición es equivalente lógicamente a dicha proposición. También encontramos la ley de Morgan para la negación de la disyunción, que nos dice la negación de la disyunción de P y Q es equivalente lógicamente a la conjunción de la negación de P y de la negación de Q. Y por último la absorción, que como su nombre dice, absorbe las proposiciones para representar otra, como es la conjunción de P y de la disyunción de P y Q es equivalente lógicamente a P. Las equivalencias lógicas también tienen sus propias propiedades, como son la reflexiva, que nos dice que una proposición es equivalente lógicamente a la misma proposición. También tenemos la simétrica, que nos dice que si una proposición es equivalente lógicamente a otra proposición, dicha proposición va a ser equivalente lógicamente a la anterior proposición. Como P es equivalente lógicamente a Q, entonces Q es equivalente lógicamente a P. También encontramos la transitiva, que nos dice que si P es equivalente lógicamente a Q y Q equivalente lógicamente a R, P va a ser equivalente lógicamente a R. Y por último encontramos la negación, que nos dice que si P es equivalente lógicamente a Q, entonces la negación de P va a ser equivalente lógicamente a la negación de Q. En equivalencias lógicas tenemos varias propiedades o varias particularidades que las hemos analizado cuidadosamente durante clases, como son la doble negación, que ya vimos, la conmutativa de la conjunción, la asociativa de la conjunción, la conmutativa de la doble implicación, la contrapositiva, la conmutativa de la disyunción, la asociativa de la disyunción, la doble implicación, implicación, disyunción, ley de Morgan para la negación de la conjunción, distributiva de la conjunción respecto de la disyunción, negación de la implicación, ley de Morgan para la negación de la disyunción y la distributiva de la disyunción respecto a la conjunción. Bueno, esta ha sido la explicación sobre el tema que hemos visto, que ha sido lógica durante estas semanas. Espero haya sido de su grado y buen día.